Es el primer sábado del mes de agosto. Por eso, además de ser sábado, tiene este matiz dentro de la religiosidad popular. Y hemos querido dedicar esta Eucaristía, vamos a llamarlo así, hacer las lecturas propias de la Virgen, pero hemos querido respetar las lecturas continuas del tiempo ordinario. Y queremos seguir caminando de la mano de Jeremías, el gran profeta de Dios, que habla en nombre de Dios y que tiene que decir al pueblo lo que tiene que escuchar porque es en nombre de Dios. No es un capricho de él, sino habla en nombre de Dios. Creo que es un momento especial. ¿Para qué? Para reflexionar qué es lo que hace Jeremías. Jeremías no se mete con la gente, no se mete con el templo, ni con la ciudad, porque habla de la destrucción del templo, de los habitantes, y el templo era como un todo para el pueblo de Dios, para el pueblo judío. Ahí estaba toda su religiosidad, de tal forma que creían que tener el templo allí en medio de Jerusalén era para ellos un motivo de seguridad. Y esto a veces nos pasa a nosotros también. Cuando venimos a un lugar de estos, a Medjugorje, donde ustedes quieran indicar, creemos que es un motivo de seguridad. La seguridad la tienen cada uno de ustedes. La tenemos cada uno de nosotros. Yo puedo ir a subir aquí a Los Pinos, a la calleja, donde ustedes quieran, pero no ser bueno. No ser un gran amante de la Virgen. ¿Y de qué manera? Siendo una buena persona. Y creo que nos estamos engañando. No es un lugar de apariciones, después continuó, este lugar para tapar nuestras debilidades, nuestros cismas agresivos, no es un lugar para justificar el pecado en nuestra vida, al revés. Es un lugar para desnudarnos ante una madre que nos dice, hijo mío, no estás limpio, esa ropa no te va, tienes que cambiarte. Este es el mensaje de esta señora de Galabandal. No es el mensaje de decir, este papa no es bueno, el otro era mejor, o este señor cura, este obispo. No, hermanos. Es el mensaje de una madre que nos mira de frente y con amor y nos dice, hijo mío, tenéis que cambiar de ropaje. Y creo que esta es la labor que hizo Jeremías. Jeremías no se metió con la gente, denunció el pecado de aquella comunidad, coetáneos suyos, esa distancia de Dios, ese templo, con la idolatría del templo, cuando hemos leído en los textos de Jeremías que habéis convertido el templo de Dios en una cueva de bandidos. Esto lo hemos leído hace pocos días, no es que lo digo yo. Y Jeremías lo que ataca es el pecado de esa humanidad, de ese pueblo de Dios que se ha apartado de Dios. Porque una cosa es el pecado y otra cosa es la persona. Y cuando en una comunidad, un pastor, un sacerdote, quien sea, se pone a hablar del pecado, de estas realidades, entonces mucha gente piensa, se ha metido conmigo. Lo que usted tiene que hacer es soltar el pecado, porque lo que está haciendo el pastor de la iglesia es denunciar el pecado, que nos asola a todos nosotros. Y esta es la realidad. Por eso hoy Jeremías, el hombre se siente como afligido, se siente perdido. Le quieren condenar, le quieren apedrear a muerte y realmente los magistrados, en contra de los profetas de turno pagados y de los sacerdotes del templo,
defienden la actitud del bueno de Jeremías. Por ese motivo, hemos escuchado en el Salmo, en el día de la gracia, escúchame, Señor. Para Jeremías este día fue un día de gracia cuando aquellos magistrados le intentan apartar del martirio y de que le apedreen y de que le echen de aquel lugar. Fijaros qué bello. Por esto, hermanos, yo quiero hoy invitaros que a la luz de este texto de Jeremías y de estos que hemos escuchado a lo largo de estos días, del bueno del profeta Jeremías, que se le ha ridiculizado un poco en la Iglesia. Jeremías el quejica, el que siempre se estaba lamentando. No, Jeremías, el hombre de Dios, el hombre que les dice, esto es lo que me manda deciros el Señor, estas palabras. Y no le importa perder su vida por ser fiel a las personas que le han enviado, que es Dios nuestro Señor. Creo que este es el mensaje de Jeremías. Y ahora que estamos aquí en este lugar de Garabandal debiera ser esto. No una cueva, un escondrijo de devociones particulares y de caprichismos piadosos, sino un lugar, una casa de oración donde nos sintamos todos hermanos. Esto tiene que ser Garabandal. Una casa de oración donde todos nos quitemos el pecado que nos ata, el pecado que denuncia el bueno de Jeremías. Esto es lo que tenemos que hacer. Luego, no olvidéis, cuando se habla de Garabandal, ay, es que allí yo tuve una conversión, es que allí la gente, el andar se demuestra andando. Y la conversión se nota después en la vida, no aquí, en las parroquias de ustedes, donde van a vivir el cada día de la fe. Por esto yo os invitaría que también hoy Jeremías se pone en medio de nosotros. Fijaros bien que hemos leído hace unos días, cuando Dios le dice, ponte a la entrada del templo y denúnciales el pecado. Y os decía, Jeremías también. Se pone a la entrada de esa calleja, de ese cuadro, de ese Medjugorje. ¿Para qué? Para decirnos, estáis adulterando este lugar. ¿Por qué? Porque no os habéis deshecho del pecado. Por eso Jeremías no ataca al pueblo, les anima y denuncia el pecado del pueblo. Y toda aparición y todo encuentro con la Virgen es para detestar el pecado que nos ata en este mundo y para presentarnos siempre ante el Señor y ante la Madre limpios de todo pecado, de estas inmundicias que nos esclavizan y que nos hacen sufrir a unos y otros, a los mismos pastores de la Iglesia también. Los grandes cismas de la Iglesia, estas locuras que hacen monjas y frailes y obispos falsos y no obispos. Esto es el acabose. Necesitamos muchos Jeremías que se pongan en las esquinas de esta sociedad y de estos lugares de culto también, para decirnos, estáis equivocados. Habéis convertido un lugar privilegiado de encontraros con el Señor a través de la Virgen y lo habéis contaminado con sofismas baratos o con chismorreos cismáticos. Esto es, hermanos. Luego no olvidéis que este Garabandal debe ser una casa de oración. Y la oración exige el silencio interior del hombre. Y la oración en este lugar está exenta de comentarios. En este lugar se ora con el corazón, no con lo que diga el otro o deje de decir el otro. Y no olvidéis también
que Garabandal tiene que ser una escuela donde aprendamos a qué, a vivir la fe. Aprendamos a vivir la fe anclados en la gran verdad de Cristo, que es el sacramento de la Eucaristía. No hacer de la Eucaristía una máquina, no hacer de los templos, Señor, cura y misa por la tarde. No, por ese motivo intentamos, como en Medjugorje, yo creo, hacer de la Eucaristía un motivo central a lo largo del día, no un producto de misas. Señores, que esto es muy serio. Por eso, Garabandal tiene que ser, de verdad, una escuela donde aprendamos a creer. Fortaleza en la fe, hemos dicho, en la colecta de la liturgia, donde aprendamos la seguridad en la esperanza. No debemos tener miedo a esta sociedad que nos está apartando de Dios o intenta apartarnos de Dios y que además es un obstáculo para creer en Dios. El derecho a la vida, el derecho a la libertad, una libertad entendida desde los valores del Evangelio. Y por eso este lugar tiene que ser esa escuela donde aprendamos la fortaleza en la fe, una fe firme, recia, ante este momento y ante esta sociedad que quieren ridiculizar a la Iglesia. Somos Iglesia. Y decimos también seguridad en la esperanza. Es que va a venir un milagro, es que va a venir un aviso, es que han dicho en Fátima y han dicho no sé dónde. Pero ustedes no leen el Evangelio, no escuchan el Evangelio. Cuando el Señor dice, el día y la hora solo sabe el Padre. Y estamos cavilando, jugando al parchís, a ver cuándo sale y me toca la oca. Seguridad en la esperanza. Fijaros bien, y constancia en el amor. En esta sociedad, el amor. Que el amor es el vínculo de la unidad consumada y tenemos que amarnos. Y esto es serio. Que en una comunidad que venimos a amar a una madre, con aquellas palabras de la madre, como dice siempre, hijos míos, llevaros bien, no reñáis. Todo esto lo tenemos aquí. Pero esto es lo que tiene que ser Garabandal. Una casa de oración, de acogida, pero una oración profunda. Pero antes de esa oración tenemos que dejar el pecado que nos salta. Los sofismas, los videntes, todo esto es claros. Señores, que esto es serio. Tiene que ser una escuela donde aprendamos a la luz de quién, de la palabra de Dios, que es esa la finalidad. Y tiene que ser también, para terminar, un taller donde trabajemos día tras día por hacer realidad el Evangelio de Jesús. María, os he dicho que es el Evangelio vivo de Cristo y que realmente amar a la Virgen significa amar el Evangelio y intentar vivir el Evangelio día tras día. Y tenemos aquí también el Evangelio que hemos proclamado hoy, la figura de Juan el Bautista, que denuncia el pecado de Herodes, que vive con la cuñada, y eso es atípico, eso es pecado. Y Herodes la admira porque le escucha con agrado, pero aquella mujer de turno le quita la paz a Herodes. Yo creo que esto es lo que tenemos que aprender. Juan el Bautista, el gran profeta, el gran hombre nacido de mujer, sufre el martirio precisamente por el pecado de otras. Hermanos, sigamos la celebración de la Eucaristía y perdonad igual que sea un poco largo, pero es que Garabandal no tiene desperdicio. Garabandal tenemos que protegerlo, pero protegerlo desde la verdad, no desde las chifladuras mentales, no. Esto es serio. Y claro que es serio.
¿No es serio una madre? ¿No es serio lo que nos dio esa madre que es a Cristo, el Señor? He aquí la esclava del Señor. Y no es serio lo que nos aguarda, la vida eterna, si caminamos por la senda estrecha. De pie.